Maestro, necesito un milagro, transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día, están tratando de enterrar mi alma.
Estimados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Damos gloria al Señor que nos permite nuevamente estar reunidos para poder llegar a la palabra del Señor y estudiar lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Y seguimos estudiando en el libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Y recuérdese que la semana recién pasada estuvimos en el capítulo 2 en lo que se llama la oración de Jonás. Vimos algunos aspectos de esta oración, ¿verdad? Vimos que sí es una oración, pero también Jonás en esta oración está dejando sentir sus emociones, está dejando sentir sus inquietudes. Él también está llegando delante del Señor y de alguna manera le está reclamando: Señor, mira, he hecho las cosas bien hasta aquí, pero no merezco lo que tú hoy me estás dando, no merezco lo que hoy me está pasando. Y hay una reflexión en Jonás, hay un tipo de reclamo en Jonás que llega delante del Señor. Y obviamente también hay un cambio de actitud, un cambio de carácter, que es lo que el Señor finalmente está buscando en Jonás. Hoy vamos a llegar a los últimos versículos del capítulo 2, en el versículo 7. Versículos 7, 8, 9 y 10. Permítame leerlo en el libro de Jonás capítulo 2, dice la palabra del Señor. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Fíjese, interesante, ¿no? Cómo ha venido el hilo de la oración de Jonás. La historia de Jonás es impresionante, ¿no? Y llegamos a este punto cuando finalmente Jonás tiene que reconocer su debilidad. Jonás tiene que reconocer que él ha cometido un gravísimo error al querer escapar de Dios. Él tiene que reconocer que toda la fuerza, el poder, viene de Dios, no es de él. La soberanía y las decisiones finalmente las toma el Señor, no las tomamos nosotros, no la tomaba Jonás. Jonás creyó que en el momento que él se rebelara a Dios, Dios ya no iba a cumplir su propósito. Y no es cierto. Dios cumplirá sus propósitos siempre. Y Dios llevará adelante su obra siempre. Y Dios había llamado a Jonás, tenía un plan para Jonás, tenía un llamamiento específico para Jonás. Y Jonás lo que quería era escapar. Sin embargo, en este verso 7, me encanta el verso 7 cuando dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Se recuerda que hablábamos la semana pasada y hacíamos una comparación con Romanos capítulo 1 y capítulo 2, cuando el Señor está hablando en relación al pecado, está hablando en relación a la maldad del ser humano. Y hay algo que impresiona, porque finalmente el Señor dice: bueno, los abandono, los dejo para que hagan lo que quieran. Dice Pablo, los entregó a una mente reprobada y los dejó para que hicieran lo que quisieran. ¿Por qué? ¿Será que Dios ya no los quería? ¿Será que Dios ya no los llamaba? ¿Será que Dios ya no iba a tener un plan para ellos? No, eso era parte del plan de Dios. Porque cuando el ser humano se encuentra en la peor miseria, tiene un único recurso al que él debe llegar, y muchas veces que reconocemos hasta que estamos en el fondo, en lo peor, en lo más espantoso de nuestra vida. Y ahí es cuando nosotros vemos la luz de Dios. Y es lo que está pasando con Jonás. Se recuerda que Jonás en su oración ha dicho: me fui hasta el Seol, me fui hasta el sepulcro, me fui hasta la muerte, las aguas me rodearon, pasaron sobre mí, estoy muerto. En otras palabras, Jonás, él dijo: estoy muerto, Señor.
estoy muerto. ¿Mm? Pero cuando Jonás estaba en lo peor, cuando Jonás estaba en la situación más terrible y apremiante de su vida, él cambia la visión. Fíjese que él cambia la visión y me encanta porque él dice, cuando mi alma desfallecía, cuando yo me sentía en lo peor, cuando yo creí que ya no había salvación, cuando yo creí que ya no había nada más para mí, cuando yo sentí que estaba muerto y que estaba perdido, dice, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Me acordé de Jehová. Mi hermano, muchas veces a nosotros nos pasa este mismo tipo de situaciones, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos alejamos del Señor por alguna razón, cuando nosotros creemos de que ya no nos sirve de nada estar con Dios, obedecer a Dios y mejor hacemos lo que nosotros queremos. Yo he escuchado muchas veces a personas que dicen yo estoy peleando con Dios y eso es lo peor que se puede hacer. Uno no puede pelear con Dios porque finalmente el que peor sale en ese pleito es uno mismo, no Dios. Dios no va a dejar de existir porque yo diga que no existe Dios. Dios no va a dejar de hacer su obra porque yo no quiera obedecerle a Él. Dios va a hacer su obra. Siempre lo va a hacer. El problema es que nosotros a veces llegamos a una situación tal que lo que hacemos es sencillamente decir no más. Y Jonás en este momento está diciendo yo ya no puedo más. Entonces me acordé de Jehová. Cuando hice todas las cosas humanamente posibles y me di cuenta que no pude, que no podía hacer nada. Cuando la carga se volvió muy pesada, dice Jonás. Cuando ya la situación era insostenible. En ese momento me acordé del Señor. ¿Qué significa eso de acordarse del Señor? Significa que Jonás se dio cuenta que él no podía hacer las cosas solo y tuvo que levantar la mirada y tuvo que volverse al Señor. Tuvo que volverse al Señor. Entonces ahí nosotros vemos un cambio de actitud. Jonás cambia su actitud y entonces dice, y mi oración llegó. ¿Hasta dónde llegó? Hasta tu santo templo. Y Jonás no está hablando aquí del templo que estaba en Jerusalén. Jonás no está hablando del templo que estaba ahí donde todos llegaban a adorar. Jonás está hablando acá del templo, la presencia misma de Dios. Por eso dice, llegó hasta tu presencia misma. Está diciendo Jonás aquí. No se quedó aquí. No se quedó nada más en el templo que está en Jerusalén, no. Sino mi oración llegó hasta tu presencia, Señor. ¿No cree usted que eso es maravilloso? Es precioso cuando nosotros nos damos cuenta y entendemos que nuestras oraciones, su oración y mi oración, no son oraciones que van a quedarse sin que Dios las escuche. Dios nos oye, Dios nos escucha. Y nuestras oraciones llegan hasta su santo templo. Cuando nosotros oramos de corazón sincero y nuestra mente está enfocada en el Señor. ¿Sabe? Hay un pasaje a mí que me encanta en el libro de Apocalipsis. Cuando Juan está viendo un incensario y dice que sale mucho humo del incensario. Y Juan le pregunta al ángel y dice, ¿y eso qué es? Y el ángel le responde, esas son las oraciones de los santos. Mire qué maravilla, qué precioso, ¿no es cierto? Porque todo ese incienso, todas esas oraciones están en la presencia de Dios, le están llegando al trono de Dios. Esa es la maravilla más grande, es la situación más preciosa que usted y yo tenemos. Que Jonás nos está diciendo aquí. En mi angustia clamé al Señor. Mire, Jonás dice, cuando sentí que mi alma desfallecía, entonces levanté mis ojos para ver a Jehová y mi oración
llegó hasta tu santo templo. Hermano, no desfallezcamos. Sigamos siempre confiando en la oración, porque la oración llega hasta el trono del Padre. La oración es lo que nos comunica a nosotros con el Señor, es lo que nos da fuerza, finalmente lo que nos da fuerza. Porque cuando nosotros oramos de corazón, cuando nosotros oramos con un corazón sincero, honesto, llegamos delante de la presencia de Dios, en ese momento nosotros podemos sentir esa presencia, esa gracia y ese amor de Dios para con nosotros. Y nuestras oraciones están en ese incensario, en ese incienso que está llegando al trono mismo de nuestro Señor. ¡Qué maravilla! De verdad, qué maravilla. Qué lindo, ¿no es cierto? Cuando nosotros oramos y estamos entendidos que todas nuestras peticiones llegan delante del Señor. Ahora, sigue Jonás con algo interesante. Fíjese cómo cambia aquí Jonás. Diríamos nosotros hay un cambio en la redacción, en lo que Jonás está diciendo acá. Pensaríamos que es algo distinto, pero no. Fíjese lo que está diciendo Jonás aquí luego de eso. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Ahora, ¿por qué Jonás, si está terminando de hablar aquí de la oración, está hablando aquí que su oración llegó hasta el templo mismo de Dios? Ahora de pronto viene y como que nos cambiara el tema. No es cierto. Nos cambia el tema y dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué nos está hablando Jonás acá? Fíjese que Jonás se da cuenta, y lo que podemos nosotros interpretar en este pasaje, no estamos interpretando una cosa distinta, sino lo que nosotros podemos interpretar en este pasaje es que Jonás se está dando cuenta y está reconociendo que no se puede resistir a Dios ni podemos huir de la presencia de Dios. Esa es una vanidad. El hecho de creer que yo puedo salir corriendo y que Dios no me va a alcanzar, que yo puedo escapar de Dios, que yo puedo hacer las cosas que yo quiero sin que Dios se dé cuenta. Dice, esa es una vanidad ilusoria. Eso no lo puedo hacer, eso no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Entonces, las vanidades ilusorias, la búsqueda de cosas que nosotros podemos hacer saliéndonos del parámetro, permítame decirle esto, saliéndonos del parámetro de Dios o tratando de escapar de Dios. ¿Para qué? Para encontrar nuestra propia felicidad en la vida, por nuestros propios medios. Hacer las cosas que nosotros consideramos que son correctas o cosas que nosotros queremos hacer aunque no sean correctas. Porque creemos que eso es alcanzar la felicidad. Es lo que nos promueve hoy el posmodernismo, ¿no es cierto? Fíjese lo que el posmodernismo nos enseña hoy. Ellos dicen, los seguidores de esta doctrina, ellos dicen, cualquier cosa que usted quiera hacer, si a usted le produce placer, es bueno, así que hágalo. La palabra de Dios no nos enseña eso. Fíjese lo que está diciendo Jonás acá. Jonás nos está diciendo a nosotros que el hecho de hacer las cosas como nosotros queremos, de hacer las cosas que nosotros queremos sin buscar la dirección y la voluntad de Dios, o es más, desobedeciendo al Señor, aun y cuando entendamos cuál es su voluntad, pero hacemos las cosas aún en desobediencia al Señor, dice Jonás, vamos a tener consecuencias nefastas. Y Jonás es el mejor ejemplo. Fíjese todo lo que le ha pasado a Jonás hasta acá. Todo lo que le ha pasado. ¿Por qué razón? Porque Jonás, él quiso buscar su propia satisfacción. Él dijo, no, yo no quiero que Nínive se salve. Así de simple y sencillo. No quiero que Nínive se salve. Así. Y no me importa.
Dios quiere que se salve. Bueno, yo no voy. Él quiere que yo vaya, pero no voy a ir. ¿Y qué hace? Huye de la presencia de Dios, supuestamente. Así que su vida fue devastada. En ese momento él sintió estar en lo profundo del abismo. Él sintió estar en el sepulcro mismo. Por eso dice, estuve en el Seol, del Seol me sacaste. ¿Mm? Así que, hermanos queridos, cuando Jonás nos habla aquí de vanidades ilusorias, Jonás en realidad lo que está enfocando acá es que nosotros no podemos tratar de obtener nuestra propia satisfacción, nuestra propia felicidad por nuestros propios medios, ignorando a Dios, sino al contrario. Para obtener la satisfacción y la felicidad en la vida, necesitamos tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestras actitudes. ¿Mm? Jonás es un ejemplo tan claro, ¿no es cierto? Y Jonás nos enseña a nosotros que él tuvo que llegar hasta lo más profundo, tuvo que llegar a lo peor. Y estando en el lodo, embarrado ahí del lodo de pecado, levantó su mirada al Señor y dijo, no hay otra opción. Tuvo que reconocer, no hay otra opción más que Jehová. Mi alma desfallecía, dice. Y entonces clamé a Jehová y mi oración llegó hasta su santo templo. Claro, Jonás estaba en una situación tan difícil que su oración tuvo que ser una oración sincera, real y de verdad. Una oración que llegó hasta la presencia misma del Señor. Y dice, los que buscan estas vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Claro, abandonan su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios quiere tratarnos con bien. ¿Se recuerda usted el pasaje que leíamos la otra vez o que mencionamos la otra vez? Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bien y no de mal. Esos son los planes que Dios tiene para nosotros. Y nosotros pensaríamos, entonces, ¿por qué me va mal en la vida? Sencillo, tenemos que revisar. Tenemos que hacer una revisión muchas veces de nuestra vida. ¿Qué pasó? ¿En qué momento nosotros tomamos decisiones que iban en contra del carácter o que iban en contra de la palabra de Dios, que iban en contra de la voluntad de Dios? Y abandonamos la misericordia de Dios. Nos fuimos por otro lado. Sencillamente. Ignoramos lo que Dios nos está diciendo y sencillamente nos fuimos por otro lado, donde nosotros queríamos ir, no donde Dios nos estaba mandando. Misericordia abandonan. Y sabe que es interesante porque cuando nosotros hacemos las cosas mal, cuando nosotros desobedecemos a Dios y nos comienza a ir mal, entonces Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué eso? ¿Y por qué esto a mí? ¿Por qué yo, Señor? No, es que mire, muchas veces no es Dios el que está haciendo las cosas. Dios permitió que nosotros nos fuéramos porque fue nuestra voluntad irnos. Pero eso no quiere decir que Él sea culpable y responsable de los acontecimientos que vienen a nuestra vida como consecuencia de la desobediencia, como consecuencia de nuestra maldad, como consecuencia de desobedecer a Dios. Pues claro, recuérdese que hablamos hace algunas semanas atrás, todo lo que nosotros hacemos, todas las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias, absolutamente todas, buenas o malas. Pero todas nuestras decisiones van a tener una consecuencia. Digo una o muchas consecuencias, buenas o malas. Pero eso viene por la decisión que yo tomé, por lo que yo quiero hacer, por la manera como yo quiero vivir. Y eso es lo que nos está diciendo Jonás aquí, porque él nos dice, su misericordia abandona. Ahora mire cómo va el cambio aquí de Jonás, verso 9. Mas yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Mire qué cosa, ¿no es cierto? Mire el cambio aquí de Jonás. Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí.
la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Así que entonces Jonás se vuelve al Señor, mira al Señor, se da cuenta que ya él no puede hacer nada más. Así que lo que él hace entonces es pagar votos a Dios, ofrecer sacrificios a Dios. Y lo que quiere es volver para otra vez tener esa comunión con el Señor. A mí aquí yo me pongo a pensar en esto y siento como que Jonás está diciéndole al Señor, ok, Señor, cometí el error, hice lo que no debía, Señor. Ahora, ¿qué quieres que haga? Jonás sabía perfectamente que era lo que Dios quería, ¿no? Pero Dios estaba esperando que Jonás recapacitara y que Jonás se realineara otra vez y que le buscara a él de corazón y que su voz fuera otra vez audible para él en su interior. Y como que Jonás está respondiendo, ok, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago ahora? Estoy en este pez. Estoy, Señor. No puedo irme de aquí a ningún lado. ¿Qué quieres que haga? Interesante, ¿verdad? Interesante. Entonces, Jonás se da cuenta de que él debe detenerse, él debe parar de resistirse a Dios. Y el hecho de pagar votos a Dios, eso significa reencauzarse, volverse otra vez a Dios. Significa que otra vez mantiene la comunión con el Señor. Esa es la idea. Esa es la idea. De que él se vuelve. Y cuando dice la salvación es de Jehová, es más que una declaración. Él está consciente, es un hecho y él está totalmente convencido. Pero sabe, hay un comentarista que dice, eso no es más que la declaración triunfante de Jonás, que tiene la seguridad y la certeza que Dios le ha salvado en el pasado y que ahora le salvará. Y Jonás se aferra a esa. Mire, Jonás se está aferrando a la fe en ese momento que tiene en el Señor o que ha tenido en el Señor. Es que Jonás ha tenido ¿qué le digo yo? Una amistad, si puedo decir eso, una amistad interesante con el Señor, estrecha. Jonás ha sido el vocero de Dios. Jonás ha visto la mano de Dios, ha visto el poder de Dios. Así que ahora lo que él hace, cuando él dice, la salvación es de Jehová, él está haciendo una declaración. Está convencido de que esa es una realidad. Es la declaración triunfante de Jonás porque él hoy está convencido de que Dios le ha salvado y ahora Dios le salvará. Y Jonás se está apropiando de esa realidad. De esa realidad. La salvación de Jonás está en las manos de Dios. La salvación de Jonás está en las manos de Dios. Ahora, mire, hermano. Muchas veces nosotros tenemos que llegar a ese convencimiento. Porque hay momentos tan apremiantes que yo entiendo nuestra fe tambalea. Yo entiendo eso. Hemos hablado en otras oportunidades sobre las crisis de fe. Y las crisis de fe las han tenido inclusive los grandes hombres que nosotros tenemos aquí en la palabra del Señor. Mire, todos estos profetas, grandes héroes de la Biblia han tenido crisis de fe. Nosotros también. Recuérdese a Moisés cuando está hablando con el Señor. Le dice, Señor, mejor mátame. Mátame, Señor. Son crisis de fe. Son momentos difíciles en que está pasando Moisés. Como muchos otros. Como los grandes hombres del Señor. Elías. ¿Se recuerda usted Elías cuando sale huyendo de los hombres paganos que lo iban persiguiendo para matarlo? Y cuando él está en una cueva a la cual el Señor le ha llevado, él ora, él dice, Señor,
mejor morir. Mejor morir, Señor. Son crisis de fe. Ahora, en este momento, Jonás está pasando por un momento difícil. Pero él entiende algo. La salvación es del Señor. Querido hermano, no importa. Vienen crisis de fe a su vida, sí. A veces la situación es difícil, sí. A veces es desesperante, sí, es desesperante. Lo que estamos viviendo hoy a veces nos desespera de estar encerrados, no queremos salir, queremos ir a cualquier otro lado, ya no queremos estar aquí. A veces hay situaciones que nos llevan a una crisis a nosotros. Pero en esos momentos de crisis es cuando usted y yo tenemos que aprender a reconocer: la salvación es de Jehová. La salvación viene del Señor. Queridos hermanos, estamos en las manos de Dios. ¿Y quién nos apartará del amor de Dios? ¿Se recuerda lo que dice Pablo? Tribulación, angustia, espada, enfermedad, persecución, la muerte misma. Pablo dice: nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos puede apartar de Dios. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Eso es lo que Jonás está practicando, aunque Jonás no lo había leído, porque eso lo escribe Pablo muchísimos años más adelante. Pero Jonás como que está repitiendo eso, ¿no? Porque él dice: la salvación es de Jehová. ¿Qué me aparta de la mano de Dios?, diría Jonás. Nada. Ni el agua, ni la tribulación, ni este pez, nada me puede apartar a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido hermano, ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. Es Jesús, nuestro Salvador. Es Jesús, nuestro Padre. Es Jesús el que está con nosotros. Es Jesús el que nos lleva de su mano. Es Jesús el que está en los momentos más difíciles como en los momentos más fáciles de la vida. Es Jesús el que está con nosotros. Y ahora nosotros también podemos decir: la salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. Y confiar y tener fe y esperar en el Señor. Y el Señor hará proezas, hará cosas grandes y maravillosas. Jonás está viendo el panorama completo. Y es interesante esto, porque la salvación, cuando Jonás está hablando esto, no está hablando de la salvación de una raza, de una lengua o de una etnia. Fíjese lo que está reconociendo Jonás aquí. Jonás está reconociendo que la salvación del ser humano, la salvación del hombre mismo, es del Señor. Es del Señor. Yo diría, en otras palabras, aquí argumentando, ¿no? Yo diría, como que Jonás está diciendo: la salvación es tuya, Señor, y tú puedes salvar a quien tú quieras. Tú quieres salvar a los de Nínive, bueno, vamos y sálvalos pues, ¿no? La salvación es tuya, Señor. ¿Quieres salvar a los de Nínive? Ok, perfecto, vamos y sálvalos. ¿Sabe una cosa, hermano? A veces nosotros como que pretendemos ser la voz de Dios. Y como que nosotros decidimos a quién va a salvar el Señor y a quién no va a salvar el Señor. La salvación es algo que Dios nos da y que Dios no nos quita. Dios no nos quita. Y la salvación depende de Dios y de la persona en lo individual. No es de una congregación, no es de una iglesia, no. La salvación es su encuentro personal con el Señor Jesucristo. La iglesia no salva, por favor, tome muy en cuenta esto. La iglesia no salva, la religión no salva. El único que salva es Jesucristo. Él es el único que salva. Y es lo que está reconociendo aquí Jonás. Porque Jonás dice: Señor, la salvación es tuya. ¿A quién quieres salvar? Tu problema. Se lo estoy diciendo así en buen chapín. ¿A quién quieres salvar tú? Es tu problema.
¿Ah? Tú salva a quien tú quieras. ¿Quieres salvar a los de Nínive? Ok, perfecto. Ve y salva a los de Nínive. Jonás no quiere, pero Dios sí quiere. Hay una cosa que yo siempre digo, hermanos. Cuando nosotros lleguemos al cielo nos vamos a llevar grandes sorpresas. ¿Sabe por qué? Porque la gente que creímos que no iba a estar, va a estar ahí. Y la gente que creímos que iba a estar ahí, no va a estar. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de lo que yo haga o lo que yo deje de hacer. La salvación depende de Dios. La salvación depende de Jesucristo y mi encuentro personal con Él. Eso es la salvación. Por eso permítame repetirle. La religión nos salva, la iglesia nos salva, el que salva es Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. He aquí, dijo el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso nos da a nosotros a conocer la relación, la intimidad que Dios quiere tener con nosotros. Así que, hermanos queridos, lo que Jonás está reconociendo acá es que él tuvo que responderle al Señor, tuvo que reconocer el hecho de que Dios es el único que salva y que Él salva a quien Él quiere en todo momento. Y Él quiere que todo el mundo se arrepienta para que puedan ser salvos. Así que Jonás, estando en el vientre del pez, clama al Señor. Y cuando clama al Señor, Él reconoce la grandeza, la misericordia y la soberanía de Dios en todos sus actos y en todos los aspectos. Ahora, me llama mucho la atención acá, cuando el verso 10 dice, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. No sabemos dónde vomitó a Jonás. La verdad es que no. Algunos dicen que tuvo que haber sido cerca de Nínive, lo cual es muy difícil, pero bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Y Jonás, cuando sale del pez, Dios sigue tratando con él. Dios sigue obrando en él, porque finalmente Jonás será el instrumento que Dios va a utilizar para el arrepentimiento de Nínive. Dice la palabra entonces que el pez vomitó a Jonás en tierra. Como decía, no sabemos exactamente dónde, tampoco sabemos cómo fue, solo sabemos que lo expulsó. Pero hay algo interesante acá, que la liberación de Jonás llegó solo y cuando Jonás se arrepintió de haber abandonado la voz de Dios. Jonás tuvo nuevamente que llegar delante de Dios y reconocerle, arrepentirse y estar dispuesto a seguir con el mandato del Señor. Así que recuérdese usted, la liberación de Jonás llegó solamente cuando Jonás se arrepintió de su pecado, se arrepintió de haberse alejado del Señor para poder seguir con el plan que Dios ya le había trazado. Hermanos queridos, muchas veces nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Hay cosas en nuestra vida que no nos dejan avanzar. Hay cosas en nuestra vida que no nos dejan cumplir con los planes que Dios tiene para nosotros. Y a veces cosas que nosotros sabemos
que queremos hacer y estamos conscientes que Dios nos está dando vía libre, nos está diciendo esto puedes hacer y no lo alcanzamos, no lo logramos. Sencillamente porque nos alejamos del Señor y comenzamos a hacer cosas indebidas, incorrectas. Tenemos que volver al Señor con arrepentimiento, arrepentirnos delante de Él. Tenemos que volver nuevamente delante del Señor y reconocer que Él es el único Dios grande, poderoso, misericordioso y que solo Él nos puede llenar la vida de paz y de salvación. La palabra del Señor dice que finalmente Jonás fue liberado. Jonás salió del pez. Vamos a ver más adelante en la historia de Jonás algunos acontecimientos. Fíjense interesantes. A pesar del arrepentimiento de Jonás, a pesar de la liberación, a pesar del reconocimiento de Jonás, Jonás todavía tiene que madurar mucho. Jonás todavía tiene que aprender algunas cuantas lecciones y Dios le va a dar esas lecciones. Y vamos a verlo. Jonás es un libro tan pequeño pero con tan grandes enseñanzas. Es un libro tan pequeño pero que nos lleva a nosotros a reconocer cosas de Dios, cosas grandes del Señor, que vamos a darnos cuenta que Jonás nos enseña actitudes de Dios, de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios que quiere alcanzar a la humanidad y que usted y yo somos su instrumento en este mundo. Usted y yo somos su instrumento. Así que hermanos, adelante. Tenemos mucho por hacer. Hoy no podemos quedarnos derrotados, no podemos sentirnos derrotados. No podemos quedarnos en la angustia. Hoy no podemos nosotros tener una vida negligente, sino al contrario. Tenemos que reconocer, la salvación viene del Señor. Y somos instrumento de Dios. Y Dios va a cambiar al mundo. Pero lo va a cambiar con usted y conmigo, haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Qué lindo, ¿no es cierto? Qué bendición más grande. Así que hermanos, gloria a Dios por este libro. Gracias al Señor por este libro de Jonás. Como le digo, un libro tan pequeño, pero con tan grandes enseñanzas. Nos deja tantas enseñanzas tan maravillosas. Yo espero que usted ya haya leído el libro de Jonás. Como le digo, solo son 4 capítulos y son capítulos breves. Así que por favor, si no lo ha leído, léalo. Ahora entre al capítulo 3, léalo detenidamente. Si puede estudiarlo, estúdialo. Por favor, estúdielo. Y usted va a darse cuenta de cosas tan lindas que el Señor tiene ahí para enseñarnos y para mostrarnos. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Gracias por haberme atendido, por haberme permitido entrar a su hogar una vez más. Como usted se recordará, cada final de mes, cuando estábamos en las reuniones de la iglesia, pues siempre saludamos a los cumpleañeros y hoy pues no lo hemos hecho, ¿verdad? Casi desde el mes de marzo y abril que no hemos saludado a los cumpleañeros, pero hemos tenido muchos cumpleañeros de la iglesia. Reciban un saludo, reciban un abrazo a la distancia. Reciban mis mejores deseos. Por favor, quiero decirles que oramos para que el Señor siga bendiciendo sus vidas, que no falte nada en sus hogares, que no falte nada en sus vidas, que el Señor les bendiga, les guarde y que les permita muchos años más, llenos de salud y de victoria para la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Quisiera orar por un momento. Por favor, le pido que incline su rostro ahí donde está. Y yo quiero pedirle, si usted tiene en este momento una petición delante del Señor, por favor, dígasela al Señor. Ahorita. Dígale al Señor cómo se siente usted. Dígale al Señor cuál es su sentimiento.
Dígaselo. Dígale al Señor cuál es su situación en este momento. Si usted está descontento, dígale: Señor, estoy descontento con esto, por favor, dígaselo. Dígaselo al Señor. Y luego, dígale que usted está dispuesto a hacer su voluntad. Y pídale que le cambie, por favor, que le cambie su corazón, su mente y la perspectiva que usted pueda tener hoy de su propia vida. Oramos. Padre, hoy, Señor amado, delante de ti, Señor, con corazones agradecidos, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, porque no nos has dejado, no nos has desamparado. Gracias, Padre, porque en el momento necesario recibimos tu provisión y recibimos, Señor, tu amor y tu misericordia. Padre, hoy queremos rogarte por los hermanos que están pasando por situaciones difíciles, quizás de enfermedad, de tristeza o de dolor, de angustia. Señor, yo quiero ponerlos en tus manos para que tú los tomes, Señor. Que tú, por favor, amado, cambies la situación que ellos tienen en este momento. Paz de tu gozo, de tu amor, de tu presencia, de tu gloria, de tu misericordia, Señor. Por favor, Señor, obra en cada hermano. Trae paz a la vida de cada hermano. Trae provisión, trae salud, trae tu protección, Señor. Señor amado, nos ponemos en tus manos, ponemos nuestras familias en tus manos, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, en tus manos, Padre. Obra, por favor, en cada uno de ellos. Nuestra propia vida, Señor, la ponemos en ti y rogamos que tu presencia, Señor, venga a nosotros. Muéstranos, Señor, aquellas cosas de las cuales debemos arrepentirnos y que lleguemos a ti con un corazón humillado, contrito y realmente, Señor, lleno de ti. Bendito Dios, gracias. Gracias por aquellos hermanos que les has dado un año más de vida. Bendícelos y prospéralos en todo, Señor. En todo, Padre, que tu nombre sea glorificado. Y hoy oramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Aleluya, Señor. Amén. Amén, Padre Santo. Amén. Amén. Que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Que el gozo de Dios sea en sus vidas. De verdad, que el Señor siga bendiciéndoles y proveyéndoles en estos momentos. Confiemos en el Señor. La salvación es del Señor. Y usted y yo somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Que Dios le guarde. Le espero el próximo domingo, 10:30 de la mañana, para que tengamos un tiempo más de adoración, de alabanza y de predicación de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto entonces.